Buenos días a todos los que nos ven. Vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchas gracias porque tenemos esta tecnología para poder compartir tu palabra, compartir este mensaje y pues ayúdanos a que lo que pues vayamos a aprender hoy sea pues algo que la gente pueda ver reflejada en nosotros conforme lo vamos poniendo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Este año 2020 nos llegó con todo. Estamos pasando por una pandemia en donde los sanos están en cuarentena, los enfermos se pasean. Estamos viviendo tiempos de opresión y que bueno, gracias a los medios de comunicación podemos verlo, tal como pues fue apenas el caso, ¿no?, de George Floyd en Estados Unidos. Pero sin irnos tan lejos, aquí en Jalisco hace un mes unos policías asesinaron a alguien por no tener cubrebocas, o al menos eso fue lo que la noticia dijo. A donde quiera que volteamos hay injusticias. Hay gente siendo oprimida y hay opresores. Si tienen su Biblia, vamos a Nahum capítulo 1. Y pues si no tienen, no tienen Biblia ahí a la mano, recuerden que de todas maneras voy a poner aquí el versículo en la pantalla. Pero si tienen su Biblia, vamos ahí a Nahum capítulo 1. Aunque Nahum predicó a Judá, las espinas de este severo mensaje estaban dirigidas a Nínive, la capital de Asiria, una nación pues que era opresora. Unos 100 años antes, Jonás ya había ido a darles un mensaje de destrucción, pero el arrepentimiento, de los ninivitas y el amor de Dios les salvó el momento, incluso para enojo de Jonás. Ahí en Jonás 4:2 dice, y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Sin embargo, vemos unos años después, Nínive pues sí regresó a las andadas. Y entonces Dios anuncia por medio de Nahum que la destrucción de tal ciudad pues es algo inevitable ya a este punto. Este mensaje obviamente pues trae esperanza y consuelo al pueblo de Dios, pues su perseguidor sería juzgado pronto. Y esto es lo que queremos, justicia. Eso es lo que la gente está buscando, por eso se hacen estas marchas. Entonces, lo primero que resalta Nahum, aquí en Nahum 1, es la justicia de Dios. Nahum 1, 2 y 3 dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Muchos tal vez vemos más enfoque en el castigo, pero Nahum está siendo claro cuando dice que el Señor no dejará sin castigo al culpable. El castigo de Dios no es favoritista, no es al inocente al que se le está castigando. Noten los diferentes versículos en su Biblia. No los voy a poner en pantalla porque son bastantes versículos, pero noten esto ahí en sus casas, en los diferentes versículos ahí de Nahum, como el 2, el 8, el 9, el 11, el 15. Se están usando términos como adversarios, enemigos, culpable, traman contra el Señor, tramando mal, consejero perverso, malvados, etc. Hay gente que piensa, cuando lee el Antiguo Testamento, que Dios tenía favoritismo para con Israel. Pero Israel, la parte del norte, hay que recordar que se había dividido en dos la nación. La parte del norte de Israel estaba exiliada en Asiria en el año 722 a.C., precisamente por desobedientes. A ellos también se les castigó cuando estaban mal. El castigo de Dios es justo, no es arbitrario. Y hablando de los castigos de Dios, muchas veces nos quejamos de las injusticias que suceden en el mundo y quisiéramos que Dios actuara para deshacerse de ellas. Irónicamente, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos impacta ver cómo Dios castigaba a la gente y lo acusamos incluso de ser violento. Y digo irónicamente porque deseamos que acabe con las injusticias,
pero cuando sí lo hace, nos espantamos de lo que hizo. El problema radica en que queremos que Dios se deshaga de la maldad, pero cuando yo soy parte de los malos, pues obviamente no quiero que se deshaga de mí. Y como estamos viendo en estos versículos, Dios castiga al culpable. Cuando le pides a Dios que se deshaga del mal en el mundo, no estarás pidiendo que se deshaga de ti, indirectamente hablando. Si no eres inocente, pues aguas con lo que pides en oración, porque puede que se cumpla esta petición que estás haciendo. Entonces, estos versículos, aunque hablan de el castigo hacia Nínive, también hablan de la liberación de su pueblo. Otra de las cosas que a veces causa controversia aquí es la descripción de Dios como celoso. Los celos tienen dos connotaciones. Una puede ser negativa y la otra positiva. La negativa pues es la que habla de la envidia humana, pero en cuestión de la positiva pues habla de la fidelidad de Dios y la fidelidad que Dios requiere a cambio de la protección para quienes Él ama. Igualmente el término vengador es otro que también puede sonar negativo. Y muchas veces la Biblia menciona que no debemos buscar venganza. Versículos como Deuteronomio 32-35 nos dice, mía es la venganza y la retribución. La venganza es de Dios, no es de nosotros. Dios no puede ser fiel a su santidad y justicia si permite el pecado y la rebelión y las deja sin castigar. Ahora, la diferencia entre nuestra venganza y la de Dios es que Dios paga de acuerdo al acto. Nosotros los humanos queremos desquitarnos de más. O sea, a mí me la hiciste y yo te la tengo que hacer peor. En otras palabras, la venganza de Dios no está basada en sentimientos de ira descontrolada, como sucede con nosotros. Nosotros nos queremos desquitar por el momento en el que pues sentí lo que me hiciste. Y entonces estoy lleno de ira y tengo que explotar. ¿Y cómo exploto? Pues vengándome de ti. Eso no es como Dios funciona. Por eso incluso la Biblia nos va diciendo que Él es muy lento para la ira. Él lo que quiere es que cambiemos de dirección, no necesariamente de desquite. Es más bien, en este caso, su venganza, la respuesta de Dios hacia aquellos que son malos. A eso se refiere la Biblia cuando habla de la ira de Dios. Pero cada vez que Dios está a punto de castigar a alguien, advierte, da la opción de arrepentimiento y lo vemos en cada caso en la Biblia, como en el caso de Noé, primero avisó, en el caso de Sodoma y Gomorra, primero avisó. Y entonces siempre avisa. ¿Y no es esto lo que ya hizo incluso con nosotros? Ya 2000 años después, ¿no tenemos nosotros una advertencia similar a la de Nínive de ser destruidos a menos que cambiemos nuestra manera de andar? Hemos tenido 2 milenios para enderezarnos. El día entonces que Dios castigue, pues la culpa está completamente en nosotros, no va a estar en Él. Diría el dicho, bajo advertencia no hay engaño, y la advertencia ya fue dada hace muchísimos años. Y entonces ya cae sobre nosotros el peso de esa culpabilidad si no decidimos enderezarnos. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Muchas veces cuando leemos a los profetas llegamos a pensar que solo traían mensajes de destrucción, pero esto está un tanto alejado de la realidad. Si uno está del lado de Dios, no hay castigo de Dios para nosotros, tal como lo dice Pablo ahí en Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor es bueno para con su gente. Es una fortaleza en el día de angustia para los que lo buscan. Y noten que el versículo de ahí de Nahum 1:7 decía que Él conoce a los que se refugian en Él. Subrayen eso en sus Biblias, memorícenselo. Y piensen detenidamente lo que dice. Si quieres ser conocido por Dios, refúgiate en Él. Pero si no estás refugiado en Él, Él te va a desconocer. Tal como lo advirtió Jesús ahí en Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Conocer implica una relación estrecha entre Dios y sus hijos. Esta relación es la base del cuidado y preocupación de Dios hacia sus hijos. No es por nada que Jesús nos enseña a decirle a Dios, Abba,
es decir, papá. De hecho, los judíos a veces invocaban a Dios como Abí y a sus padres terrenales les llamaban Abba. Jesús hizo algo, digamos, desconcertante al comenzar a llamar Abba a Dios. No hay en la literatura de plegarias del judaísmo antiguo un solo ejemplo de que a Dios se le invoque como Abba. Abba es un término usado especialmente por los niños pequeños y adolescentes para referirse a sus padres dentro de la máxima intimidad del hogar, no en público. Es como, por ejemplo, aquí en México decir papi o papito o apá. Yo así le digo al mío, yo le digo apá. Así de íntima es la relación de Dios y de quien se refugia en Él. Y en base a esta relación y protección que viene de la mano de estar refugiados en Dios, es que el profeta Nahum les dice, ahí en el versículo 15, miren sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, ha sido exterminado por completo. La caída de Nínive sería de celebración para el pueblo de Dios, pero la celebración no es por la venganza ejercida sobre Nínive, sino porque están siendo liberados de la opresión. Hay que tener cuidado con estar orando para que Dios castigue a otros. Hay que orar para que no seamos oprimidos. Hay que orar para que las injusticias acaben, pero no busquemos vengarnos a través de la oración. En el modelo de oración que dejó Jesús dice, perdónanos nuestros pecados como también nosotros hemos perdonado a quienes nos hacen mal. Noten la condición en esa oración. Si no perdonamos a los que nos dañan, entonces Dios no nos perdona a nosotros tampoco. Por lo tanto, la celebración es por la libertad de uno, no por el castigo del otro. ¿Y cómo iba a llegar en este caso la noticia de que Nínive había caído? Alguien tenía que traer el mensaje. Recordemos que no había WhatsApp para avisarse algo, no había videos en vivo como lo que hemos estado haciendo, no había noticieros. Entonces imagínenselo por un instante. Un hombre corriendo por días, descansando lo menos posible, comiendo nada más lo suficiente para hacer el viaje, sudando y bueno, llegando a dar la gran noticia de que la opresión había llegado a su fin. Imagínense el impacto de esa noticia. Y Pablo por eso precisamente utiliza este versículo en Romanos 10:15. Él dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Con esta misma urgencia debemos estar predicando que la opresión del pecado ha llegado a su fin, que Dios ha hecho justicia, que si nos refugiamos en Él hay victoria. Y como hice una referencia hace ratito, esperar que Dios castigue a alguien es una manera muy mundana de pensar. Y a veces incluso lo expresamos en nuestro evangelismo. Muchos parecen estar esperando el día del juicio final para ver cómo arden otros. Y si ese es tu pensamiento, posiblemente estés más bien en el lado de los que van a arder. Ten cuidado de cómo piensas. Jesús decía que no odiáramos a nuestro prójimo. Con solo odiarlo era como matarlo. Y entonces cuando nosotros ya nada más estamos con esta expectativa de, pues ojalá se vayan todos al infierno por no hacerme caso, entonces tenemos un problema también nosotros aquí arriba. Ten cuidado cómo piensas. Vuelvo a recalcar, la celebración es por la libertad de uno, no por el castigo del otro. Y noten lo que dice Nahum, dice, celebra tus fiestas. O sea, estate contento por lo que está sucediendo, porque eres libre, la opresión se está acabando. Pero también noten cómo les dice, cumple tus votos. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la obediencia, a dejar a un lado lo que los metió en el problema en un principio, porque fueron desobedientes, por eso estaban siendo castigados. La parte del norte estuvo exiliada en Asiria y la parte del sur estuvo exiliada en Babilonia. Ambos lados fueron castigados por haber abandonado a Dios. Una y otra vez Dios se refirió a Israel como una novia que se estaba prostituyendo con otras naciones. Y aquí el profeta les recuerda, Dios ya te rescató, ahora cumple tus votos como novia. No te eches para atrás en tu relación con Dios, Judá. O como dirían aquí en Manzanillo,
ánimo. Vivimos en un mundo muy religioso. Hay muchas religiones y hay mucha gente que profesa un montón de diferentes dioses. Pero sabemos que Dios es el único Dios. Una y otra vez Dios envió mensajeros para testificar acerca de Él. Y eso es lo que los cristianos debemos ser en este mundo, mensajeros. El Señor es paciente y es lento para la ira, como lo vimos al inicio con el ejemplo de Jonás. Pero es justo y no se quedará de brazos cruzados ante el mal. Si no actúa rápido es porque nos tiene paciencia. Como dice ahí 2 de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay mucha gente hoy en día diciendo que el COVID-19 es un castigo de Dios, que no lo es. Y mucha de esta gente está predicando arrepentimiento, pero pocos de ellos mismos realmente se están arrepintiendo de su mal. Es muy fácil ver la astilla en el ojo del otro, pero es muy difícil ver la viga del propio. También el ejemplo de las injusticias que vemos en la tele, de ciudadanos siendo asesinados por quienes deberían protegerlos, son un claro ejemplo de qué es lo que pasa cuando tienes, ahora sí que en este caso, a una persona gobernándote en lugar de Dios. Y lo mismo pasó con Israel. Ellos tenían al rey perfecto, tenían a Dios como rey. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo cambiaron por un humano, porque querían ser como las demás naciones. ¿Y qué resulta? Opresión. Por eso necesitamos buscar a Dios nuevamente. Si nunca te has arrepentido de tu pecado y no has buscado refugio en Dios, no tienes una relación con Dios. El día del castigo ya fue anunciado. Cambia de dirección, ve hacia Él. Si eres como los israelitas y se te olvidó tu relación con Dios, como dijo Nahum, cumple tus votos. Que tu bautismo no haya sido en vano. Y si vas bien en tu relación con Dios, sigue así. Ánimo. Predícale a otros. ¿Quieres que la opresión acabe? Redirige los corazones de la gente que te rodea hacia Dios. Y sé un buen ejemplo. Como advierte Hebreos 2:3, no descuidemos una salvación tan grande. Recuerda que Dios nos formó. El pecado nos deformó. La Biblia nos informó y Jesús nos transformó. No regreses a lo que eras antes. Sigue adelante. Que Dios te bendiga.